Bueno, continuando entonces con la mesa, perspectivas docentes, inclusión y educación, nos acompaña ahora la psicóloga Andrea Viera, magíster en Psicología y Educación, asistente del programa Primera Infancia de Educación Inicial del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, coordinadora de la red temática sobre discapacidad del espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar desde aquí, a ver si no hago demasiado ruido. En esta ponencia presento, como decía Darío, algunos resultados del estudio denominado Concepciones y Estrategias Educativas en el caso de la parálisis cerebral en la educación especial pública uruguaya, desarrollado en el marco del programa de la maestría en Psicología y Educación de esta casa de estudios para la obtención del grado de magíster. Cabe agregar aquí mi agradecimiento a la profesora Carmen Torres, quien tutorió esta investigación, y también a los docentes de la escuela donde se desarrolló este estudio. La parálisis cerebral es considerada la primera causa de discapacidad física en la infancia en los países occidentales y habitualmente cursa con otras patologías asociadas que suelen complicar la inclusión social y educativa de la persona. En el Uruguay existe escasa información sobre la prevalencia de la parálisis cerebral, ya que no se cuenta hasta el momento con datos poblacionales nacionales completos identificados por tipo de discapacidad. El capítulo sobre la discapacidad en el Uruguay de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, realizada en el 2004, expresa que la prevalencia de la discapacidad alcanza el 7,6% de la población total. De este porcentaje, el 17,9% está representado por niños, adolescentes y jóvenes. Por otra parte, no existen en nuestro país estudios específicos que describan y analicen la situación educativa de las personas con parálisis cerebral. Uruguay mantiene en la actualidad un sistema de educación segregado. En este sentido, es importante comentar que en el año 2004 los alumnos integrados representaban solamente el 1% de la población total de primaria. De los casos de alumnos integrados se sabe que planteaban diversos tipos y grados de dificultades, siendo algunas de ellas menos visibles y de difícil diagnóstico. Como muestra la gráfica de la izquierda, de acuerdo con la información recabada por el INE en 2004, el porcentaje de población con discapacidad que asistía a un establecimiento educativo era 7 puntos porcentuales menor que el registrado para la población sin discapacidad. Como vemos en el gráfico de la derecha, a medida que aumenta el nivel de instrucción, las diferencias entre las personas con la población con discapacidad y sin discapacidad se acentúan. Solamente el 32% de la población con discapacidad finaliza la educación primaria. La investigación se enmarca en la perspectiva sociocultural e histórica inspirada por Vygotsky. Un concepto central para comprender la educación y el desarrollo psicológico de las personas con discapacidad, en este caso, es el de la mediación social e instrumental, la cual depende de los contextos socioculturales situados y está pensada principalmente para un patrón normal de desarrollo. Esta perspectiva desplaza la explicación del problema de la discapacidad del eje biológico y lo centra en las consecuencias sociales del mismo, otorgando de esta forma un lugar central a la cultura y en particular a la educación en el desarrollo de estos niños. Partimos del supuesto que las concepciones que tienen los docentes sobre el desarrollo y el aprendizaje del sujeto influyen en sus prácticas pedagógicas y afecta la motivación del niño para alcanzar una meta. Consideramos que esta investigación sobre las concepciones educativas de los docentes en relación con este caso permitiría explicar el sentido que le otorgan a la integración e inclusión educativa de estos alumnos, así como intervenir en el diseño de estrategias más efectivas. La investigación parte de una serie de preguntas, pero yo solo me referiré a dos.
cuáles son las concepciones educativas imperantes en el ámbito de la educación especial pública, para el caso de la parálisis cerebral, y con qué modelos de interpretación de la discapacidad y de la educación especial pueden relacionarse las concepciones educativas de los docentes de la escuela seleccionada para este estudio. De acuerdo con lo que señalan varios autores, la evolución histórica del concepto de discapacidad ha repercutido sobre las concepciones del tipo de educación que deben recibir estas personas. Para explicar estos cambios en las concepciones de la educación especial, se identifican perspectivas o modelos de interpretación de la discapacidad que corresponden o se sitúan, al menos en su origen, en diferentes momentos históricos. El primer modelo que vamos a identificar es el tradicional. Este modelo recibe la influencia del neopositivismo, dando inicio a un periodo en el que la persona con discapacidad pasa de ser objeto de asistencia a ser sujeto de estudio. El segundo modelo que puede identificarse es el rehabilitador, que también se caracteriza por una concepción individual de la discapacidad. Esta perspectiva va a proponer la intervención en la educación especial de un equipo de especialistas encargado de diseñar un proceso rehabilitador como respuesta a los problemas derivados del déficit. La meta de la educación no será solo rehabilitar, sino lograr que adquieran las habilidades, valores y actitudes necesarios para desenvolverse en los diferentes escenarios de la vida adulta. A partir de aquí se tenderá a cambiar la situación de la segregación social a través de los centros específicos, con la integración temprana en las actividades de la sociedad. Por último, el modelo de educación inclusiva, que desplaza el problema de la deficiencia a la situación de dependencia ante los demás, focalizándose en el entorno social. A partir de aquí se comienza a hablar de barreras mentales, prejuicios, ideologías, en vez de centrarse en la discapacidad como origen de las diferencias. Esta nueva concepción de la discapacidad es aplicable a la comprensión de las dificultades educativas por fuera de la condición de discapacidad y se centra en las características del sistema educativo como origen de la segregación escolar. El criterio seguido para la selección del centro educativo es que esta escuela es en la actualidad el único centro público de nuestro país encargado en la atención a niños y jóvenes que presentan algún tipo de discapacidad motriz. El 90% de la población de esta escuela tiene un diagnóstico de parálisis cerebral. El personal de la escuela estaba conformado al momento del estudio por la maestra directora, 10 maestras en su mayoría especializadas, varios auxiliares, una maestra de computación, un profesor de educación física y otros técnicos como fisioterapeuta y psicólogo. Dentro del plantel docente también se incluye, forma parte de la muestra de la población de este estudio, la maestra itinerante, que es la encargada de asesorar y apoyar en la integración de los niños en la educación común. Dentro de la categoría amplia de la discapacidad motriz suelen comprenderse déficits o diagnósticos con diverso origen neurológico y que pueden afectar de diferente modo el desarrollo del sujeto. La parálisis cerebral se integra en el concierto de las discapacidades motrices y se define neuropsicológicamente como un trastorno no progresivo del movimiento y de la postura debido a una lesión o daño cerebral que ocurre en el periodo del desarrollo temprano. La parálisis cerebral puede tener efectos muy variados en la vida del sujeto. Dentro de la literatura psicopedagógica se le asocian a su descripción problemas relacionados con la socialización y con la esfera afectiva del sujeto, así como problemas de aprendizaje derivados de déficits perceptuales, motrices y sus consecuentes dificultades cognitivas. La estrategia de investigación propuesta articuló una fase de relevamiento documental y otra en las coordenadas de una investigación situada, descriptiva e interpretativa, basada en la realización de entrevistas de carácter semiestructurados a informantes calificados y entrevistas en profundidad a docentes de la escuela seleccionada. También se aplicó un cuestionario para ampliar y comparar los datos obtenidos a través de las entrevistas. Los participantes de esta investigación fueron maestras que trabajan en la escuela al momento de la recogida de datos, que fue entre el año 2010 y 2011.
Al inicio de la recolección de datos, la escuela contaba con 10 maestras, en tanto en 2011 totalizaban 11. Esto supone que se contempló a la gran mayoría de la población objetivo para esta investigación. En esta tabla se intentan identificar, en realidad se identifican, los ítems o preguntas de la entrevista y el cuestionario que sirvieron para explorar las diferentes concepciones educativas. Como se plantea allí, diferenciamos las concepciones sobre la parálisis cerebral y el sujeto de aprendizaje de aquellas relativas a la organización y planificación de la enseñanza. ¿Cuáles son las concepciones educativas imperantes en el ámbito de la educación especial pública uruguaya para este caso? Era lo que nos preguntábamos al inicio. En relación con las concepciones sobre parálisis cerebral presentes en las docentes consultadas, todas destacaron las características orgánicas o biológicas de la parálisis cerebral. En relación con el origen y atribución de las dificultades, las docentes identificaron con mayor frecuencia dificultades centradas en el alumno y en su entorno social inmediato, antes que en la relación del déficit con la cultura y sus consecuencias en el aprendizaje de estos niños. El diagnóstico de parálisis cerebral apareció representado como un determinante relevante en la planificación curricular y en el abordaje educativo en general. Como era esperable, las docentes parten de ciertos lineamientos comunes sobre cómo aprende el niño con parálisis cerebral y de cómo debe ser abordado educativamente. Por otra parte, la composición de los grupos de clase y la distribución de los alumnos de acuerdo con lo informado por los docentes parecen responder a criterios centrados en las características individuales de los sujetos, como ser edad, compromiso motriz, potencial e intereses. Con esto, los docentes buscan asegurarse un grado de homogeneidad en los grupos de clase. El tipo de objetivos educativos privilegiados en el contexto de la escuela responde a la rehabilitación física y habilidades básicas para la vida cotidiana, así como aquellos centrados en la socialización para una integración social futura de los alumnos. En este sentido, las docentes afirmaron la distancia curricular entre la escuela especial y la escuela común, a pesar de seguir un criterio de normalización, o sea, partir de un programa común para primaria y hacer adaptaciones curriculares a partir de allí. En relación con la autopercepción del docente, describieron su rol como clínico, psicopedagógico y sociopedagógico y plantearon el trabajo del maestro en estrecha relación con la tarea de otros profesionales. ¿Con qué modelos de interpretación de la discapacidad y de la educación especial pueden relacionarse las concepciones educativas informadas por las docentes de la escuela? Bueno, esto como que ya forma parte de los aspectos más interpretativos de la tesis y por lo tanto yo lo amalgamo con las conclusiones. A partir de los resultados de la investigación podemos concluir que aparece representada predominantemente una perspectiva individual de interpretación de la discapacidad asociada principalmente al modelo rehabilitador, donde se conjugan perspectivas rehabilitadoras e integracionistas. Esto se observa en el peso atribuido al déficit en el desarrollo del niño, lo que justifica una acción segregadora de la educación donde los apoyos se deben dar dentro de aulas especiales y la responsabilidad recae en el maestro especialmente preparado para el trabajo con este tipo de alumnos. Los docentes plantearon una relación directa entre el daño cerebral y los trastornos funcionales que pueden llegar a presentar los niños con parálisis cerebral. De esta forma, la tarea educativa queda resignada al límite biológico, dejando poco espacio a las formas de mediación social y educativa en el aprendizaje de estos niños. En este sentido, veíamos que la autopercepción del docente en relación era principalmente un rol clínico, psicoeducativo, y el peso específico de intervención u opinión de otros profesionales en la planificación curricular, en especial la importancia otorgada tanto a los médicos como a los psicólogos, tiene un poder importante tanto para clasificar como para comprender estas deficiencias y, por ende, orientar su trabajo. Consideramos que estos
resultados coinciden con lo planteado por varios autores en relación con la marca histórica de la medicina y la psicología, principalmente en este último caso la psicometría en la educación especial. La propia división de la educación especial por centros se halla asociada a las perspectivas rehabilitadoras influidas por estos territorios disciplinarios. Por último, estos resultados pueden vincularse a la ausencia de una política pública expresa orientada a la inclusión educativa y a las dificultades para intervenir sobre algunas de las barreras más frecuentes asociadas a esta, como por ejemplo la falta de adaptaciones físicas, el sentimiento por parte de los maestros de no tener una formación acorde y las dificultades para un apoyo continuo a la familia de estos alumnos. Bueno,